Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este segundo webinar acerca de propiedad horizontal en tiempos de cuarentena. El día de hoy queremos recordarles que la Cámara Colombiana de la Conciliación es una entidad dedicada a la implementación de los medios alternos de solución de conflictos desde el año 2003. Para este webinar del día de hoy tenemos un invitado muy especial, él es el doctor Mauricio Caro Trivín, es abogado de la Universidad Externado de Colombia y nos está acompañando desde la semana pasada para hablarnos acerca de este tema. Doctor, buenas tardes, le doy la bienvenida a este webinar. ¿Qué le parece si hacemos un recuento acerca de lo que hablamos la semana pasada para poder continuar con esta charla que usted nos quiere presentar? Gracias, muy buena tarde y buena tarde a todas las personas que nos acompañan. Eh, Vamos entonces en ese orden de ideas para contextualizar lo de hoy, a hacer un pequeño repaso de lo que vimos en la semana pasada. La semana pasada iniciamos contando un poco sobre lo que es o cómo se desarrolló la propiedad horizontal en Colombia. Entonces, la propiedad horizontal en Colombia, como contamos en aquella ocasión, inició en el año 1948 con la expedición del decreto extraordinario o de estado de sitio 1286 de ese año. El presidente Mariano Ospina Pérez, luego del Bogotazo del 9 de abril con la muerte, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que pues generó un disturbio inmenso a nivel nacional y particularmente en Bogotá, que destruyó prácticamente la ciudad, emitió bajo el estado de sitio, él decreta el estado de sitio en el decreto 1236 de esa anualidad, de abril de esa anualidad, y posteriormente entonces generó con efectos de tratar de conseguir la reconstrucción de todas estas edificaciones que fueron afectadas por estos disturbios y demás, sin que hubiese antecedentes ni jurídicos aquí en normas positivas, ni jurisprudenciales, pues menos, se tomaron algunos antecedentes europeos, chilenos, brasileños, y con eso estableció 26 artículos que fueron los que generaron o estructuraron la base de nuestra propia horizontal, que posteriormente, pues obviamente acabado el estado de excepción, pues el Congreso de la República recoge como legislación permanente y el 29 de diciembre de esa anualidad se emitió la ley 182, que fue lo que nos generó nuestro régimen de propiedad horizontal. Evolucionó con eso, muy incipiente y demás, pero eran los rudimentos que existían porque había una cantidad de cosas ahí mezcladas entre lo privado, lo común, etcétera. Eh, y así se fue desarrollando la propiedad horizontal hasta el año 1985, cuando nace la ley 16 del 85, que hace una cosa importante, un cambio sustancial frente a esa ley anterior, porque la ley anterior para la administración generaba la posibilidad de un administrador o de la constitución de una sociedad. En cambio, la ley 16, que es digamos, su punto bastante diferente en relación con el otro, es que crea la persona jurídica. Aquí se crea la persona jurídica al constituirse el régimen de la propiedad horizontal. Entonces, quienes se acogían a la legislación de esa ley 16 ya quedaban dentro del régimen de la persona jurídica, pero la misma ley, en su artículo 10, estableció la posibilidad de que las personas continuaran con el régimen de la ley 182 o que se acogieran a la ley 16. Todo esto siguió generando otras cosas adicionales. Posteriormente sale otra legislación, el decreto 428, y después se aglutina esto junto con las experiencias y algunas jurisprudencias y demás de todo lo que ha venido pasando a lo largo de esos casi 40 años, y sale la ley 675 del 3 de agosto del 2001, que es nuestro actual régimen de propiedad horizontal. Eso fue lo primero que tocamos en aquella ocasión la semana pasada. Posteriormente a eso, explicamos un poco lo que es la propiedad horizontal como tal, entendiendo como esto que es una legislación autónoma, que si bien es cierto tiene componentes de la parte civil, por supuesto, que incluyen algunas cosas de lo laboral y demás, es una legislación autónoma. Lo que pasa es que la ley todavía es muy incipiente, tiene muchos vacíos y el desarrollo mismo de la convivencia diaria ha generado otros parámetros y otras cosas que nos permiten
pensar en que tiene que venir pronto una reforma, porque ya estamos a 19 años de haberse emitido la ley 675 y hay demasiadas cosas que han cambiado y requieren de una legislación oportuna sobre estas situaciones. Entonces, básicamente es eso. Hay muchas cosas que quedaron por contar. Explicamos cómo son los órganos de la propiedad horizontal. Hubo preguntas sobre las entidades que rigen o regulan la propiedad horizontal y otras cosas adicionales. Entonces, básicamente el marco general fue ese, que no debo ahondar más para poder entrar en el cuestionario de todo lo que quedó pendiente de la semana pasada para poder empezar a absolverlo ahorita y vamos avanzando para continuar con el tema. Perfecto, doctor. Entonces, ¿le parece si comenzamos respondiendo estas preguntas que se nos planteaban la Por semana supuesto. pasada? Entonces, veamos, una de las preguntas que se nos hacía era la prescripción de las cuotas de administración. ¿Cómo es eso de la prescripción de las cuotas de administración? Pues bien, la prescripción en nuestro ordenamiento jurídico, pues sé que muchas de las personas que nos acompañan hoy son abogados, pero otras no. Entonces voy a hacer una pequeña explicación sobre la prescripción para que aquellos que no son abogados pues puedan entender un poco mejor el tema. Y en general las explicaciones que haré pues partiré de esa premisa para que aquellas personas pues puedan entender mejor. La prescripción es una figura jurídica mediante la cual se adquieren o se extinguen derechos. En este caso, por el paso del tiempo, sin que uno ejerza las acciones que la ley le da para reclamar sus derechos, se extingue la posibilidad de poder reclamar. Eso lo llamamos prescripción extintiva. En este caso puntual de las cuotas de administración, como estas se generan mes a mes, quiere decir que la prescripción de cada cuota se inicia al vencimiento del mes. Cuando la persona tiene para pagar un mes y no pagó en el mes, entra en mora. Desde el momento en que entra en mora, empieza a correr la prescripción, que en nuestra legislación actual son 5 años. Entonces, si en 5 años nosotros no hemos iniciado la acción civil correspondiente, en este caso un proceso ejecutivo, para poder reclamar los dineros que se nos adeudan por eso, cuando entremos a reclamar después de esa fecha, muy seguramente nos propondrán la excepción de prescripción y pues perderíamos el derecho sobre ese valor. Pero debe entenderse muy bien que es sobre la cuota que está vencida, sobre la que empiezan a correr los 5 años, porque la del mes siguiente, si tampoco se paga, a esa le corren otros 5 años independientes de la anterior. Eso quiere decir que cada mes en su prescripción corre independientemente de los otros porque cada cuota es independiente. Bien. Nos estaban preguntando por la responsabilidad de los administradores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese es un tema supremamente complejo por varias razones. Lamentablemente, la ley no tiene reglamentación sobre ese tipo de situaciones puntuales. Y aunque es norma autónoma, como digo, la propiedad del régimen de propiedad horizontal, aquí hay que acudir a las otras legislaciones. En ese caso, tenemos que acudir al artículo 63 del Código Civil, que nos habla de la culpa. La culpa en materia civil equivale pues, al grado, digamos, de intención de la responsabilidad. Está la culpa que es lata o grave, que es la que equivale al dolo, o sea, la intención inequívoca de querer el resultado que se sucedió. Mientras que la culpa leve es una culpa de un descuido en lo que la norma determina la persona que es negligente en relación con lo que normalmente haría diligentemente, que esa es la responsabilidad propia de los administradores y se califica como culpa leve o descuido leve cuando no está inmersa esa intención maliciosa de causar un daño que, entre otras cosas, ya nos colocaría a puertas del derecho penal con el delito, por ejemplo, del hurto agravado y continuado o cualquier otro tipo de cosa que ya
nos coloque en los terrenos del derecho penal. Entonces, el tema de la responsabilidad de los administradores es supremamente amplio y tenemos que mirar es dónde empieza. El artículo 50 de la ley 675 del 2001, que aglutina la propiedad horizontal en Colombia, nos enseña que la persona que ejerza la propiedad, la administración de la propiedad horizontal debe ser una persona idónea. Idónea significa una persona calificada, que esté apta para ejercer el cargo. Y eso es lo que lamentablemente no ha pasado. La legislación no trae los requisitos que deba cumplir una persona para ser administrador. De hecho, la misma ley dice que eso lo reglamentará el gobierno y nunca lo reglamentó. Entonces, ¿qué pasa? La experiencia ha mostrado que, si bien es cierto, no hay una legislación puntual sobre el tema, sí es importante considerar que la experiencia de todo lo que ha pasado en las diferentes copropiedades, los hurtos que han venido generando los administradores, los daños, la cantidad de cosas que se han sucedido, pues han generado una alarma que nos obliga a pensar que debemos regular eso internamente en cada copropiedad para ver qué requisitos mínimos le pedimos a la persona que vaya a asumir esa representación, porque es que el administrador tiene la representación legal de la propiedad y de la copropiedad y adicionalmente a eso, pues tiene que ejercer unas funciones. O sea, no solamente representa legalmente, sino que maneja dineros, documentación, etcétera, etcétera. Entonces hay responsabilidades por unos lados o por otros. Entonces, ¿qué sucede? Miren, como explicaba la vez anterior, los reglamentos de propiedad horizontal son una reglamentación particular o personalísima para cada copropiedad de la ley 675. Entonces, el marco normativo es la ley 675 y nos permite regular nuestras propias normas internas en la copropiedad mientras no desbordemos los linderos de la ley. Entonces, allí podríamos nosotros hacer unas reformas a los reglamentos, incorporando unos requisitos para la contratación del administrador. Hoy, personalmente, considero que no puede haber, como antes, personas no calificadas para ese cargo. Antiguamente, y lo digo con mucho respeto, pero la copropiedad la veían siempre como eso es para las señoras, para las amas de casa, para que no tenga tiempo, y eso pues nos generó una cantidad de despropósitos en las administraciones que han generado a su vez unas consecuencias inmensas al punto en que hoy ya hay denuncias penales y civiles de responsabilidad por muchos malos manejos de los administradores y de los consejos en las copropiedades. Entonces, miren, una persona que ejerza hoy la administración, cuando menos debe contar con una preparación profesional, que deba tener conocimientos de contabilidad y de administración, por supuesto, que entienda las normas de policía y la interrelación entre las copropiedades y las autoridades administrativas, en este caso las de policía, que son las que rigen los elementos propios de la copropiedad, bien por las reclamaciones por disturbios y demás, bien porque son los que expiden las alcaldías locales las representaciones legales de las copropiedades de su respectiva zona. Que además comprenda las legislaciones aplicables al tema de la copropiedad, como la ley 746, que habla de las mascotas y otra cantidad de cosas, las leyes que nos establecen, por ejemplo, la certificación de ascensores, la certificación de puertas para accesos vehiculares, peatonales, todo eso hay que conocerlo, adicional a que tiene que conocer cómo funciona la solución de conflictos. Tiene que ser una persona que tenga un buen manejo o una buena interrelación con los demás, porque de lo contrario, pues se vuelve eso un problema serio para poder interactuar con la comunidad y con los otros órganos como el Consejo y la Asamblea. Entonces, cuando menos, esos requisitos debe tenerlos un administrador hoy para que pueda ejercer la función de administrador y evitar al máximo, pues, los daños en la copropiedad. Y si le colocamos a eso unas responsabilidades, pues nos ayuda mucho más a mantener ese orden y esa posibilidad de que no se les ocurra generar ese tipo de malos manejos dentro de las copropiedades. Bien, otra de las cosas que nos preguntaban eran los órganos del control de las propiedades horizontales. Sobre este particular hay dos temas. La vez pasada mencionamos que a nivel público la ley no consagra
ni un ministerio, ni una superintendencia, ni alguna entidad a la que estén adscritas las propiedades horizontales como entes que las vigilen o las regulen. Eso no existe en la legislación positiva nuestra. Pero, de todas maneras, en desarrollo de un acuerdo por allá del año 2008 y del decreto 1421 del 93, que fue el Estatuto Orgánico de Bogotá, aquel entonces, se dio la facultad a los alcaldes para regular ciertas cosas y a los consejos. Entonces, a través de acuerdos distritales, acuerdos municipales, se han establecido unos órganos que se llaman los consejos distritales de la propiedad horizontal. Esos son unos órganos que, vuelvo y digo, no son reguladores de la propiedad horizontal, pero son órganos consultivos y son órganos que prestan un servicio importante en la medida en que tienen como función aglutinar toda esta información que resulta de las propiedades horizontales y que se puede trabajar con el propósito de mejorar las relaciones de convivencia, la educación sobre los temas de propiedad horizontal, porque son entes que están encargados de difundir el conocimiento y de todo este tipo de cosas sobre las convivencias para evitar al máximo, o por lo menos para tener oportunidad de que las personas conozcan algunos elementos que son necesarios para la vida en comunidad. Estos entes que son derivados del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, el IDEPAC, generaron un desarrollo para cada localidad. Bogotá cuenta con 20 localidades compuestas por 1.958 barrios. Dentro de eso, cada localidad adscribe sus propiedades horizontales a su alcaldía local y esta a su vez tiene un consejo local de propiedad horizontal. Entonces, este consejo, pues que obviamente lo maneja el alcalde local y pues la gente que trabaja con él, pues están el director de la policía de la zona, el del espacio público, el de la movilidad, etcétera, etcétera. También recoge a personas que hagan parte de las copropiedades que quieran participar y con la certificación de la asamblea o de los consejos en que la persona tiene las calidades y que quiere participar en eso, se pueden inscribir. Eso se elige de forma popular y tiene 2 años la vigencia de esa participación en estos consejos. Estos consejos locales, que como digo terminan siendo 20, porque son 20 localidades en Bogotá, generan todo este tipo de información que recogen de las copropiedades, de sus problemas, de sus potenciales soluciones, de las cosas buenas, regulares y malas que sucedan con todo esto, y las llevan al órgano principal, que es el macro, que es el Consejo Distrital de Propiedad Horizontal. Ese Consejo Distrital de Propiedad Horizontal lo componen 31 personas, encabezados por el alcalde mayor, el director de la Policía Metropolitana, el director del Espacio Público o su delegado, el director del IDEPAC o su delegado, los 7 secretarios que tiene el alcalde y adicionalmente a eso un representante de cada una de las localidades, de cada uno de esos consejos, de esos 20 consejos locales de propiedad horizontal. Entonces todo ese grupo trabaja todas estas cosas que pasan en la propiedad horizontal y permiten generar políticas para atención de ciertas situaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como ven, no es un órgano regulador de la propiedad horizontal, pero es un órgano que presta servicios de consulta, es un órgano que presta servicios de instrucción para que la gente que esté en las copropiedades y quieran aprender del tema acudan a ellos, y etcétera, etcétera. Desde el punto de vista interno, entonces existen unos órganos de control. ¿Cuáles son los órganos según la ley? Según la ley 675, porque en la ley 16 solo se establece que el órgano de dirección de la copropiedad es la Asamblea General. En la ley 675 ya incluye al Consejo y a la Administración. Entonces, yo incluyo uno adicional que lo tiene la ley, pero no lo deja como grupo de los que están como directivos de la administración, sino que lo deja aparte, pero hace parte de ese grupo porque él es el que controla absolutamente todo y es el revisor fiscal. Entonces, la asamblea es el máximo órgano de la copropiedad, que la deben conformar quienes son propietarios o sus delegados. Esa es la asamblea.
y que se debe reunir en unas condiciones que establece la ley y el reglamento y que debe sesionar con un mínimo de personas para que puedan tomar las decisiones, etcétera, etcétera. Más adelante vamos a hablar de la asamblea y explicaremos cómo funciona adecuadamente una asamblea, cómo se toman las decisiones, etcétera. Está también el Consejo de Administración. ¿Quién es el Consejo? El Consejo es un grupo reducido, que es como una asambleíta chiquita, que elige la misma asamblea para que durante todo el tiempo de vigencia de la anualidad hasta la siguiente asamblea, pues represente a la copropiedad y controle las funciones del administrador, básicamente. Muchas personas tienen el error de pensar que es que el consejo es el que administra, ordena y el secretario es el administrador, que tiene que ejecutar según los designios del consejo. Error craso, error craso. Porque es que quien ejecuta y quien debe administrar es el administrador. El consejo es un órgano consultivo y de control de la administración. Entonces, lo que hacemos en los consejos es verificar que el administrador esté cumpliendo la ley, cumpliendo los estatutos o el reglamento, cumpliendo el manual de convivencia, cumpliendo los designios de la asamblea. Y si no lo está, nosotros tenemos como consejo la obligación de resolver el tema, ponerlo en custodia de esas actividades para que no se desborden, tomar los correctivos, incluyendo el de cambiar al administrador, porque en los sitios donde hay consejo, que por ley todas las partes comerciales deben tenerlo, las propiedades de vivienda es optativo, pero cuando hay consejo, esa competencia de la elección del administrador es exclusiva del consejo. Entonces, ¿y un consejo para qué está? Para no tener reunida la asamblea cada 8 días ni cada mes, entonces está ese consejo que hace las veces de la asamblea como representante de toda la copropiedad y hace las veces de control, básicamente, sobre ese administrador, quien debe rendirle un informe mensual para que se mire qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo y se verifique que todo esté bien. Caso en el cual, de ser contrario, el consejo tiene la obligación de tomar los correctivos, inclusive citar la asamblea para ponerla en antecedentes o cambiar al administrador para evitar que se siga perpetuando el daño que se está causando. Doctor, en ese sentido, nos están haciendo una pregunta. Nos están diciendo si las quejas sobre un administrador y el consejo de un edificio se deben presentar entonces en el consejo local o en la alcaldía. A ver, tal vez no fui muy claro, voy a retomar un poco. No es que uno pueda ir a esos órganos consultivos como Consejo Local de Propiedad Horizontal a poner las quejas. No. O sea, si las ponen, las reciben y mirarán allá cómo organizan para poder trabajar con el otro consejo y sacar algunas políticas o algo. Pero no aplica para los correctivos directos contra el consejo o la administración. No aplica. ¿Por qué? Porque es que, vuelvo y digo, ese es un órgano consultivo, eso no es un órgano de control de las propiedades horizontales, no lo es. Tenía que comentarles sobre ese órgano porque existe, pero no es un órgano de control. Por eso les dije, a nivel público no hay órganos de control, es un órgano consultivo. O sea, uno puede decir, hombre, está pasando esto en mi copropiedad, ¿qué debo hacer? Y ellos le pueden orientar, eso es una cosa. O queremos que en la copropiedad nos expliquen, nos enseñen, nos orienten sobre los temas de asamblea o los temas de convivencia, lo que sea. Ellos pueden organizar cursos, seminarios o lo que sea para que las personas aprendan. Pero ellos no pueden tomar ninguna acción contra la copropiedad por una queja que pone un particular porque no son órgano de control. Distinto es la copropiedad al interior. Los órganos de control dentro de la copropiedad, vuelvo y digo, serían básicamente el consejo de administración y el revisor fiscal, que por eso yo lo coloco entre los órganos de control, aunque en la ley no está como órgano directivo. En los órganos directivos está la asamblea, el consejo y el administrador. Pero también la ley regula al revisor fiscal y el revisor fiscal finalmente es quien maneja el control tanto de la administración como del consejo. Por eso es tan importante la revisoría fiscal que muchos ni le prestan atención. Entonces, no confundamos los entes consultivos locales y el distrital principal con órganos de control. No son órganos de control. Vuelvo y repito, son órganos externos consultivos,
pero las quejas que uno tenga al interior de la copropiedad tiene que llevarlas a la asamblea y es la asamblea quien debe tomar las determinaciones. De ahí surgen las responsabilidades, bien sea civiles, penales o lo que sea, y también en la competencia que tiene el Consejo de Administración de poder eventualmente cambiar al administrador cuando no está cumpliendo sus funciones y ven que no es competente, no es idóneo para ejercer el cargo. Esos son los órganos directos de control en la copropiedad. Doctor Mauricio, muchas gracias. Doctora Diana, gusto en saludar. Bueno, doctor, retomando este tema que estaba hablando usted de los órganos de control, tenemos una pregunta acá de Claudia Patricia Corredor. Y tenemos muchas preguntas que están ahí escribiendo nuestros amigos que nos acompañan el día de hoy. Nos pregunta que si las quejas sobre un administrador y el consejo, el edificio, se deben presentar en el consejo local o en la alcaldía, de acuerdo a lo que usted nos estaba explicando en este momento. Por eso repito, o sea, en ninguno de los dos, porque ellos no son órganos de control. Ya lo acabo de explicar, no son órganos de control, entonces ellos no nos reciben las quejas. Okay. No pueden hacer nada, es decir, pueden recibirnos las quejas, pero no pueden hacer nada, porque ellos no tienen facultad sancionatoria, ni reguladora, ni nada que se le parezca. Entonces ellos no pueden hacer absolutamente nada. Pero nos dice Claudia que qué pasa cuando el consejo del administrador realizan actos de abuso de poder y acoso a los residentes. ¿Dónde se puede denunciar eso? Eso ya es otro tema. Eso es un asunto que compete al órgano interno máximo, que es la Asamblea General. Por eso yo recomiendo, y más adelante lo veremos, las calidades de los consejeros son vitales, como las del administrador que ya expliqué. Entonces, cuando el consejo y el administrador entran en colusión con el propósito de hacer un daño, entonces, ¿qué pasa? Que hay que convocar, para eso está el revisor fiscal, hay que convocar a la asamblea. Y si el revisor fiscal también está coludido en el tema, pues entonces el 20% de la totalidad de los copropietarios tienen la posibilidad de citar a una asamblea y entonces allá tomarán las decisiones pertinentes. Pero no podemos pensar, repito, mencioné los consejos consultivos porque están regulados, porque existen, pero no nos pueden sancionar, no son órganos de control ni nada parecido. Luego allá no tenemos que irnos a quejar en principio porque no nos van a solucionar el problema. Tenemos que convocar a la asamblea, poner las cosas de presente y hacer que la asamblea tome las decisiones del caso. ¿Y cómo entraría ahí el comité de convivencia? Bueno, el comité de convivencia es otra cosa. El comité de convivencia está regulado básicamente para ayudar a atender los conflictos que se generen por la convivencia entre los copropietarios, entre las administraciones y los copropietarios, entre el consejo, la administración, en ese tipo de cosas, pero que tengan que ver con la convivencia. Entonces, si hay un hurto, por ejemplo, eso no tiene que ver con la convivencia propiamente dicha. Entonces, ahí no tiene ninguna competencia el comité de convivencia. De hecho, el comité de convivencia es una de las alternativas que establece la ley para poder solucionar los conflictos. Y el otro es buscar los mecanismos alternativos de solución de conflictos como la conciliación. Como la conciliación. Pero en eso quiero tocarlo un poquito más adelante porque eso es un tema un poquito complejo. Los comités de convivencia por eso realmente no funcionan. Y no funcionan porque la ley no entiende qué es lo que hacen. Miren ustedes, los comités de convivencia ni siquiera tienen facultad sancionatoria. Ellos solamente tienen la facultad de convocar a quienes aparentemente estén en un conflicto, escuchar a las partes, generar fórmulas de arreglo para que la convivencia mejore y algunos que estén causando los problemas pues se sustraigan de generar estos conflictos, etcétera, y levantar un acta, pero no pueden hacer nada más. Si las partes no llegan a un acuerdo, quedarán en libertad de acudir a la justicia ordinaria para resolver sus inquietudes de acuerdo con lo que cada cual considere a lo que tiene derecho. Entonces, por eso les digo que los comités de convivencia no son la pieza fundamental tampoco para esto. Ok. Oscar Quintero nos pregunta, doctor, ¿qué hacer cuando un propietario una vez a la semana presenta derechos de petición en forma desobligante para con el administrador y el consejo? ¿Tienen la obligación de contestar todas esas peticiones, así sea sobre el mismo tema? Y le contesto a don Oscar Quintero agradeciéndole la pregunta. Miren, eso que usted está preguntando
al igual que en los campos de batalla y las cocinas que son las asambleas, eso es deporte nacional. Eso es deporte nacional. Eso todo el mundo considera que la asamblea tiene que ser para pelear y que los administradores y el consejo tienen que estar para contestar derechos de petición. Eso es un exabrupto, pero que desafortunadamente hay que atender. La ley, el 1755 es la que nos regula el derecho de petición sobre particulares y aquí están las administraciones, los consejos. Discrepo profundamente de las Cortes que han dicho que, por ejemplo, en materia de derechos de petición sobre documentos, el Consejo está obligado a entregar ciertos documentos. Yo discrepo porque es que la facultad expresa, ni siquiera es asignada por la copropiedad, sino expresa del artículo 51, numeral 2 de la ley 675, dice que la correspondencia y la documentación debe ser manejada exclusivamente por el administrador. Entonces el consejo realmente ni maneja documentos, ni archiva documentos, ni tiene copia de los documentos, etcétera, etcétera. Pero como la ignorancia en estos temas es tan grande, entonces piensan que si no me contesta el uno, me contesta el otro. Y lamentablemente, debo decirlo, algunos jueces han entendido la misma historia del desconocedor de estas cosas y obliga a los consejos a que entregue información que no tiene. Entonces le toca al consejo comunicarse con el administrador para que el administrador le entregue. Y si están en discusión entre el administrador y el consejo no tiene forma, se le vuelve un problema al consejo cuando es que él no está obligado. Pero los jueces cometen esos errores y eso es muy frecuente. Pero, ¿qué sucede? Cuando la persona presenta el derecho de petición, hay que contestar. Ahora, si son muchos los derechos de petición, también hay un problema allí y podrían no atenderse cuando son sobre el mismo tema. Pero también hay otra opción y es que cuando son varios y uno no ha contestado los anteriores, recoge en el encabezado, dice dando respuesta a su derecho de tal fecha, el de tal otra, el de tal otra, el de tal otra y le responde uno solo contestando todas. Esa es otra opción. Mi recomendación sobre ese tema es que cuando son derechos de petición serios hay que contestarlos oportunamente dentro del término de ley, que entre otras cosas ahorita en cuarentena, cuando se trata de derechos de petición sobre aspectos documentales, que eran 15 días hábiles, se prorrogó a 20. Y los de otro tipo de cosas se prorrogó a 40. Entonces, eso también hay que entenderlo. Cuando el asunto ya llega a límites en que definitivamente es insoportable, porque es que hay gente experta en eso, lo que hay que hacer es esperar y cuando llegue la acción de tutela o lo que sea, contesten inmediatamente, notificando al juez de tutela y el juez de tutela revisa que ha sido contestado el derecho de petición y por hecho superado niega la acción. Ok, doctor. El doctor Franklin García Rodríguez. Doctor, buenas tardes, doctor Franklin. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este live. Le hace una pregunta. ¿Por qué realmente no funcionan los comités de convivencia ante sus funciones conciliatorias? Entonces, entremos al tema de la conciliación. Gracias, mi doctor Franklin. Gusto en saber que nos acompañas hoy aquí. Y una pregunta excelente. Muchas gracias. Efectivamente, ese es un tema muy, muy cuidadoso. ¿Por qué? O muy complicado, más bien, que hay que tratar con cuidado. ¿Por qué? Porque en principio la ley establece que todas las cosas que sean transigibles y desistibles son susceptibles de conciliación. Pero aún así, el artículo 65 de la ley 446 nos dice que no solamente son esas, sino también todas aquellas que determine la ley. Entonces, el artículo 19 de la ley 640 de 2001 también nos dice que las cosas que son susceptibles de transacción son conciliables. Pero tomando ese otro artículo que les acabo de mencionar, que está vigente, es del 98 y está vigente, dice que no solamente lo que es transigible y lo que es desistible, sino también todas aquellas cosas que la ley indique que son conciliables. Eso es importante que quede claro. O sea, no solamente que sean las desistibles y las transigibles, sino que la ley también dice que aquellas, aunque no sean desistibles o transigibles, que determine la ley que pueden ser conciliables, también lo son. Eso es muy importante que quede claro. Ahora, ¿qué sucede? Las obligaciones, nuestro régimen de obligaciones nos dice que hay obligaciones de dar, de hacer o de no hacer. En las copropiedades,
las tres aplican, sin duda. Pero definitivamente en materia de conciliación, yo veo que hay que entender una cosa es lo legal y otra cosa es lo práctico. Porque la parte legal nos indica esto que estoy diciendo y podríamos irnos a una conciliación, por ejemplo, en que el señor sacó el perro, hizo sus necesidades, no recogieron, etcétera. Entonces, como no tenemos un medio coercitivo, pues llamamos al manual, al comité de convivencia para que busquen el manual de convivencia, pues qué asuntos hay que tratar allí, etcétera, etcétera, o que se busca arreglar con la persona. Listo. Pero supongamos que la persona no cumple. ¿Cómo hacemos que cumpla? Como esto es una obligación de hacer, que en este caso sería hacer ¿qué? Recoger los excrementos de su animal o de no hacer, no permitir que el animal los haga allí, que vaya a otro lado, en fin, lo que sea, dependiendo de lo que tengamos, tendríamos que acudir a un proceso ejecutivo después de que esa acta sea incumplida, por ejemplo. Entonces, eso le implica a la copropiedad un desgaste judicial, además de un costo, porque los procesos, el hecho de que sean de la propiedad horizontal no quiere decir que no tengan costo. Los abogados cobran para atender eso judicialmente. Entonces, fíjense ustedes que eso se genera o se torna en un problema porque hay unos valores que de pronto no están dentro del presupuesto para atender esos procesos y que de pronto las obligaciones se vuelven un complique. Vamos a suponer que la persona que está infringiendo, cuando ve que lo están demandando, se va de la copropiedad a un arrendatario. ¿En qué quedó todo ese desgaste? Entonces se pierde la esencia de esa conciliación. ¿Qué sugiero yo? Desde el punto de vista práctico, insisto, porque la parte normativa sí lo permite, pero desde el punto de vista práctico yo sugiero que en los reglamentos o en los manuales de convivencia o en ambos se establezcan capítulos de sanciones pecuniarias, porque la sanción pecuniaria, esa sí obliga a dos cosas. Uno, a autorregularse porque me van a cobrar la multa. Por eso es importante que las multas sean altas, un salario mínimo, medio salario mínimo, 2 salarios mínimos, dependiendo de la copropiedad. Pero cuando le ponen un salario mínimo diario, 5,000 o 10,000 pesos, pues la gente sigue infringiendo y no le importa pagarlos. Pero cuando son multas importantes, la gente se regula. Ustedes recordarán que en nuestro país las multas de tránsito eran totalmente irrisorias. Y todo el mundo violaba las normas de tránsito y no pasaba nada. Hoy, con multas bastante cuantiosas, la gente se ha regulado más y la gente tiene que pagar. Entonces, el tema cambió. No perfecto, pero mejoró sustancialmente en cuanto a esa regulación de las normas de tránsito. En la copropiedad, les digo, yo diría que colocando un buen capítulo de sanciones, con su debido proceso y demás, por supuesto, cuando la persona infringe, ¿qué pasa? Lo citamos a conciliación, pero esa conciliación en el acta va a quedar es una cuantía. Al tener una cuantía determinada no nos importa si el señor se va o no, porque lo podemos perseguir donde esté y podríamos referenciarnos desde el punto de vista eminentemente económico y no con el resto de comportamientos, que lo que hacemos es que volvemos ese comportamiento, lo traemos al plano económico para que así las personas tengan dos condiciones, o se autorregulan o pagan. Ok, tenemos tantas preguntas en el chat y tantas preguntas que yo quería hacerle, doctor Caro, porque de la charla pasada se nos quedaron muchas. Este tema es muy importante, pero no sé si esté bien con usted. Me gustaría que revisáramos las preguntas de nuestros amigos que están conectados. Lo que ustedes decían, mi doctor Adrián. Bueno, hay una persona con un nombre árabe que no lo puedo leer, pero nos dice, si el constructor entrega un conjunto sin terminar y desde la administración proponen realizar la finalización con dinero de los copropietarios, solicitando una cuota extraordinaria de más de 30 millones, ¿bajo qué argumento legal puede un propietario oponerse, inclusive si hay consenso? Bien, a nuestro amigo con cariño innominado, porque no lo sabemos su nombre, le decimos, hay que tener cuidado con dos cosas. La ley establece que cuando se construye una copropiedad, el propietario inicial es el constructor. Y esa persona tiene que, le guste o no, colocar un administrador provisional que puede ser un delegado suyo. Ese administrador provisional tiene que empezar a manejar la administración como si ya fuera el definitivo. Y cuando ya el propietario inicial, o sea, el constructor, ha vendido, oigan bien, ha vendido, ni siquiera entregado, ha vendido, dice la ley, el 51% de todos los derechos de la copropiedad, está obligado a citar a la asamblea para hacer entrega de la copropiedad.
O sea, si ha vendido, Sí. o sea que si no ha entregado, ahí viene ya. Dice entregado. Importante, No, claro. dice si ha vendido. Ok. Entonces, ¿qué sucede? En este sentido, hay que mirar cómo se hicieron las cuentas. ¿Por qué? Todo aquello que sea producto de una mala construcción, acuérdense que nosotros en materia civil tenemos los vicios ocultos y los vicios redhibitorios. Entonces, ¿qué pasa? La propiedad horizontal, como dije al comienzo, es una regulación autónoma, pero como está muy mal regulada, le falta tanto, hay tantos vacíos, nosotros tenemos que acudir a las leyes que nos aportan las posibles soluciones por analogía, como el Código Civil. Acuérdense ustedes que lo importante de todo esto es que tengamos cómo resolver los conflictos. Por ejemplo, el Código de Policía pues aplica propiamente a la convivencia, entonces aplica a la propiedad horizontal, pero no hace parte del régimen de propiedad horizontal. El Código Civil es igual. Entonces, nosotros tenemos que entender los conceptos, o sea, para todo, absolutamente todo lo que es obligación, lo fundamental, sea propiedad horizontal o no, es tener claro el concepto a aplicar a cada caso. Recordemos que la ley se hace de carácter general y abstracto para aplicar a casos concretos. Entonces, nosotros tenemos que entender el espíritu del supuesto de hecho para poder acomodar eso a la situación que estamos viviendo para mirar cuál es su consecuencia jurídica. Así se debe entender y aplicar la norma. Por eso, en lo que estaba explicando anteriormente, fíjense que si uno se va a la literalidad de la ley, puede coger unos caminos inmensamente largos para resolver una cosa que si se regulaba lo de las multas, podría resolverse muy rápido. ¿Ven? Claro. Por eso hay que ser práctico. Entonces, en este caso, para terminar de responder la pregunta de nuestro amigo innominado, ¿qué sucede? Si ustedes van como copropiedad a pagar eso, pues en mi opinión no deberían hacerlo porque eso es culpa del del constructor, propietario inicial, porque él tiene además que generar unas garantías que entre otras cosas están reguladas en normas especiales que no son de propiedad horizontal. Por ejemplo, en Bogotá, si usted construye, tiene 3 años para demandar todo aquello que no sea del uso inmediato o necesario para disfrutar de su bien. Para eso tiene 1 año. Pero si usted tiene problemas de la estructura del edificio, tiene 10 años para demandarlo. No se utiliza en principio esa prescripción general porque hay norma expresa sobre esto que da 10 años para esa prescripción. O sea, en este caso tendrían que mirar realmente qué tipo de obras fue la que no entregó el constructor para saber si están aún en término de reclamarle al constructor. Correcto, inclusive si por A o C razones necesitan hacer las obras, las hacen y generan la repetición contra el constructor porque él es el obligado a entregar eso terminado y tendría el proceso correspondiente por un incumplimiento contractual, o sea, es una causa de responsabilidad contractual. O sea, en este caso que nos pregunta nuestro amigo innominado, les tocaría entonces a ellos acudir a esa cuota extraordinaria, pagar, completar las obras y repetir contra el constructor de acuerdo a la obra que sea. Claro, en principio yo creería que es eso porque responsabilidad sí le cabe. Ahora, tienen que revisar muy bien los contratos que hicieron, cómo los hicieron. Por ejemplo, las pólizas, bueno. Claro, porque por ejemplo, vamos a construir un edificio, pero yo lo entrego en obra gris. Sí, y así están todos los contratos y yo entregué en obra gris. Entonces después hacen una colecta y van a poner los acabados y todo y van a demandarme. Pues van a perder porque es que el contrato me obligaba a mí hasta la obra gris. Entonces, por eso les digo, hay que revisar muy bien cómo se contrató, qué fue lo que se desarrolló, qué fue lo que entregó, si fue que lo entregó o no lo entregó, lo que sea, y con base en eso saber si ustedes acometen porque es necesario para la habitabilidad, el desarrollo, lo que sea, de la edificación, pueden hacerlo y repetir contra el constructor. Doctor Caro, aquí hay otra pregunta y tiene que ver, pues ya que estamos en el tema del cobro de cuotas extraordinarias o en el tema de las expensas comunes, porque esto que nos hablaba este amigo es una expensa común de carácter extraordinario, ¿cierto? Para invertirlo. Nos dice Claudia Patricia Corredor, ¿un administrador puede aumentar el pago 2 veces al año? En mi edificio van a aumentar este mes ya por 3.ª vez. Considero que no es posible, más por la pandemia que está pasando. ¿Con qué reglamentación puedo argumentar que no se aumenten? A ver, agradeciéndole a Claudia Patricia su pregunta. Esto tiene varias cosas y quiero aclarar algo que la doctora Adriana comentó ahorita, para que no queden errores. Las expensas comunes son una cosa. Sí.
Las cuotas extraordinarias son otra cosa. Las expensas comunes están reguladas en el artículo 29 de la ley 675, que son todos aquellos emolumentos propios que debe pagar cualquier propietario, pues, para la subsistencia y el desarrollo normal de la copropiedad. Cosas distintas son las cuotas extraordinarias. ¿Y por qué son tan diferentes? Porque las cuotas ordinarias están reguladas en el presupuesto anual de gastos, que esa es la misma razón por la que a nuestra nueva consultante le podemos decir, no pueden volver a incrementar el presupuesto porque ya fue aprobado. Si ya el presupuesto ha sido aprobado, se necesitaría una razón especial para poderla incrementar. Por ejemplo, algunos de ustedes recordarán en el año 2007 apareció el decreto 4950 que reguló las tarifas de la vigilancia. En ese entonces, la manera de contratar era una, pero cuando salió el decreto 4950 que obligó a respetar absolutamente todos los elementos de la vida laboral de los trabajadores prestadores del servicio de la vigilancia, tocó en todas las copropiedades prácticamente hacer otra asamblea hacia el mes de septiembre para subir la cuota en lo que faltaba en el diferencial de lo que se aprobó en marzo con lo restante que ordenaba el decreto. Ese es un caso excepcional y que sí se puede dar. O, por ejemplo, que sucedió alguna otra reglamentación que nos obliga a que tengamos que hacer un pago extra por A, por B, por C razones. Pues hay que hacerlo, pero se necesita un fundamento muy serio. De lo contrario, lo que estaríamos evidenciando es que ni el consejo, ni la administración, ni el contador, ni el revisor fiscal sirven. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando uno presenta a la asamblea ordinaria, el presupuesto tiene que estar establecido todo lo que va a correr en el año. Yo les expliqué en la reunión pasada cómo se hacía un presupuesto en las copropiedades. Lo voy a explicar rápidamente otra vez para que me entiendan lo que estoy diciendo. Los presupuestos de copropiedades, a diferencia de los empresariales, se hacen con tendencia cero. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que yo tengo que tener claro son los gastos en que va a incurrir la copropiedad a lo largo del año. Por ejemplo, mis servicios públicos, la vigilancia, los mantenimientos, la papelería, ese tipo de cosas y los eventos del Halloween, de Navidad, lo que sea, que ya se conocen. Con eso se hace un presupuesto de gastos. Ese presupuesto de gastos nos dice cuánto vamos a gastar mensualmente y cuánto anualmente, porque solamente es sacar lo del mes y multiplicarlo por 12. Ese valor final es el que dividimos entre todas las unidades y sus coeficientes y así nos arroja el valor de cada cuota de cada propietario de acuerdo con su índice de participación en la copropiedad. ¿Ven? Entonces, por eso es con tendencia cero, porque si yo sé que voy a gastar 1.000 millones, pues tengo que recoger 1.000 millones. No puede quedar excedentes ni nada de esas cosas. A veces sucede, pero por otras razones. Por ejemplo, se pensaba que se iban a gastar 100 millones en mantenimientos y no se gastaron sino 80. Pues entonces fue por no ejecución que nos quedaron 20 millones. Pero no es porque se hubiera presupuestado un excedente o una utilidad que llaman mal de 20 millones. No, es por ejecución. Eso es diferente. Entonces, para terminar de contestar esta pregunta, la persona que ya ha aprobado el presupuesto, pues no tiene por qué pagar más. O si no, repito, estaría evidenciándose la incompetencia del administrador, del revisor fiscal, del contador y del consejo, porque esos son los entes que tienen que llevar a la asamblea el proyecto de presupuesto para que se apruebe y tienen que explicarlo allá. Y la gente vota y aprueba con lo que le explicaron. Entonces no pueden estar subiendo ni 2, ni 3, ni 4, ni 5 veces, a menos que circunstancias absolutamente extraordinarias, como acabo de mencionar, lo obliguen. Ahora, para cerrar el capítulo de las expensas comunes son eso, pero los otros no se llaman expensas extraordinarias, sino cuotas extraordinarias. Que, ojo, las expensas comunes u ordinarias van al gasto. O sea, se meten en el presupuesto como parte de lo que yo tengo que gastar. Mientras que las extraordinarias van al patrimonio. Porque son dineros
para evitar descalabros patrimoniales o para invertir en los inmuebles. Eso va al patrimonio, eso no va para la operación. Ok, pero entonces, doctor Mauricio, ella está diciendo que ya esta es la tercera vez en el año que le incrementan la cuota. Si la asamblea se reúne y así lo determina, ¿podría la asamblea tomar ese? Bueno, teniendo en cuenta lo que usted dice, si se está haciendo eso es porque el cálculo del presupuesto les falló al contador, al administrador y al revisor fiscal. Pero aún así la asamblea tendría la potestad de aprobar eso, ¿o no? Claro, a ver, la asamblea es el máximo órgano de dirección de la copropiedad y todo lo que apruebe la asamblea mientras no viole la ley es obligatorio para los que votaron en favor, para los que votaron en contra y para los que no asistieron, mientras se haya adoptado con las mayorías de ley. Pero si un caso de esto está pasando, hay que cambiar hasta la asamblea, pues. Bueno, pero es que ahí estamos, ahí entramos a lo que dice Ricardo Mejía Arango, dice que si un consejero puede renunciar para ser nombrado administrador. ¿Y por qué digo que ahí entramos a ese punto? Porque de acuerdo a lo que usted dice, los administradores deben tener conocimientos contables. Claro. Perdón un segundo, eso lo dije al comienzo de esta reunión. Claro. Y que lo dije en la pasada también. Yo sugiero que en los reglamentos establezcan unas condiciones, un perfil. Que se haga un perfil. Claro, es que hoy no es aceptable, bajo ningún entendido, que un administrador de propiedades orientales no sea profesional. Eso claro. no es aceptable. O sea, debe ser un profesional en la contaduría, en la administración, en economía o en derecho, básicamente. En áreas afines. Exacto, básicamente. Ahora, uno no está obligado a saberlo todo, pero sí está obligado a consultar. A consultar. Por ejemplo, miren, si un cirujano general va a hacer una cirugía y resulta que se complica la cosa y se compromete el corazón. El cirujano general, que no es experto en corazón, no puede acometerla sin estar inmerso en responsabilidad porque está en un campo que no es de su competencia. Su obligación es inmediatamente llamar al cirujano de corazón. ¿Ven? ¿Por qué? Porque él es el que sabe de eso. Entonces yo puedo. Y me pongo a hacerlo y se muere el paciente, me voy a la cárcel por sencillamente negligencia, imprudencia e impericia, por todas las culpas. Sí, claro. Entonces, pero aquí está diciéndonos Ricardo que va a pasar de ser consejero a ser administrador. Sí, para allá. Si ese consejero tiene la pericia, si está formado, ¿lo puede hacer? Porque claro. El consejo no lo elige la asamblea. No. A ver, vamos por partes. El consejo lo elige la asamblea y cuando hay consejo, este órgano es el que tiene que elegir al administrador, no la asamblea. Ok. Eso es lo más importante ahí. Solamente en aquellas copropiedades donde no haya consejo, el administrador es elegido por la asamblea. Fíjense ustedes lo importante, la ley permite que en algunos exista consejo y otros no. Quiere decir que la asamblea debería ser el control general. Por eso se establecen los consejos cuando se necesitan para que haga el control que debe hacer inmediato frente al administrador. Esa es la función más importante del consejo, no administrar o darle órdenes al administrador, eso no es. Y eso que hacen la gran mayoría es lo que nos tiene tan mal dentro del desarrollo de la propiedad horizontal. Entonces, la pregunta que nos están haciendo es la siguiente, o más bien, ¿cómo sería la siguiente? La respuesta, perdón. Cuando uno es consejero, es elegido por la asamblea. Para ser administrador, es elegido por el consejo. ¿Qué pasa? ¿Podría haber una incompatibilidad porque tendría que renunciar ante la asamblea del consejero para poder después postularse a ser administrador? Esa sería una pregunta. Yo creo que esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Y la segunda es, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo recomiendo que en las copropiedades no haya administradores que sean de la copropiedad? ¿Por qué? Porque se da que es muy fácil dejar muchas cosas pasar para no tener conflicto con el vecino. Es muy fácil que la gente le deje pasar al administrador cosas porque como también es copropietario. Entonces eso genera un descontrol. Yo recomiendo siempre es que sea un tercero al que se le pueda exigir y que en un momento determinado lo podamos cambiar sin ningún tipo de consecuencias dentro de la convivencia interna de la copropiedad. Eso es sano. Lo mismo que
el revisor fiscal, ahorita hablamos de eso. Pero en este caso, yo recomendaría que no se haga este asunto, sino que se convoque a la asamblea y se renuncie para poder pasar a ver si el consejo lo elige como administrador. Pero pasar directamente podría ser algo complicado porque no sobraría quien esté por allí esperando una situación de esas para caerle encima a la persona. Porque claro, el procedimiento es que como a mí me elige la asamblea, pues yo debería renunciar ante la asamblea. Las renuncias que se dan cuando no son a la asamblea se dan básicamente por imposibilidad de reunirlas o por situaciones sobrevinientes como por ejemplo la pérdida de la calidad de propietario. Yo soy propietario de un inmueble y soy del consejo, pero si lo vendo, automáticamente me excluyo. Entonces no tengo ni siquiera la oportunidad de renunciar, sino que ya no soy de la copropiedad, ya no tengo por qué seguir en esa condición. Eso son cosas diferentes. Okay. Pero digamos en el caso, regresando a la pregunta de Ricardo, que se nos infartó el administrador y se nos murió. Ya, entonces, ¿qué le tocó al consejo? Tomar una decisión rápida. Lo que entiendo del doctor Mauricio es que no esté permitido, pero es que no es prudente porque a veces las decisiones se ven comprometidas por no generar una mala convivencia en la propiedad horizontal, ¿cierto? Sí. Pero en ese caso de una situación inminente, ¿qué se hace? Pues depende. O sea, miren, el único acto que puede realizar cualquier persona como representante legal de la copropiedad sin ser administrador, lo ejecuta el presidente del consejo cuando firma el contrato con el administrador. Ese es el único acto que está consagrado en la ley que puede ejecutar una persona de la copropiedad como representante de la copropiedad sin ser administrador. Es la contratación del administrador. Entonces, el consejo tendría la obligación de rápidamente concertar una cita o una reunión de consejo para elegir un nuevo administrador y nombrarlo. Ahora, si por A o C razones la cosa es tan complicada que nos genera un problema de caso fortuito. Estamos en pandemia, estamos en cuarentena y pasó eso. Bueno, podría pasar, pero fíjense ustedes que eso podría entenderse como un obstáculo o no, porque así hay conferencias virtuales como esta, hay reuniones virtuales, hay cumpleaños virtuales, hay de todo. ¿Por qué no podemos hacer hasta matrimonios virtuales? Hasta matrimonios virtuales. Entonces, ¿por qué no podemos hacer entrevistas virtuales para escoger un nuevo administrador? Entonces, desde el punto de vista estrictamente legal, no creo que estuviéramos dentro de una de las causales exonerativas como caso fortuito y la fuerza mayor. Estamos en fuerza mayor, pero para muchas cosas, pero para un caso puntual de esos donde tenemos las herramientas, yo creo que no. Lo que sí considero prudente sería que eventualmente pudieran nombrar un administrador de paso, porque sí tienen la facultad, mientras seleccionan a otro. Podrían coger una persona de la copropiedad, pero que no sea el consejo, y decirle, mire, venga, háganos el favor aquí de administrar mi impuesto. No es recomendable. No es recomendable porque es que además se generarían eventuales conflictos de intereses, porque si, por ejemplo, la línea del consejo es una y la de la administración es otra, ¿hasta dónde podría pensarse que fue que no renunció ese, sino que lo hicieron renunciar o lo echaron para montarse uno del consejo en la administración y poder hacer lo que ellos querían sin control, etcétera, etcétera? Entonces, eso no es conveniente. Y de hecho, miren, a lo largo y ancho del país, si estamos hablando de 500,000 copropiedades, 499 tienen problemas por todas las tonterías que se les ocurren a todos en las copropiedades. Entonces, lo mejor es tener cuidado, hacer las cosas dentro del estricto marco legal y evitarnos conflictos innecesarios. Ok. Piedad Chávez nos pregunta, doctor, si un administrador no quiere hacer el empalme ni entregar cuentas al nuevo administrador, ¿qué se debe hacer en este caso ya que se atrasan los pagos pendientes? Esa pregunta es muy importante. Gracias a Piedad, es muy importante. Porque sucede con mucha frecuencia y eso que es que no quiere hacer el empalme. Más sucede cuando se roban las cosas, se llevan los libros, se llevan las chequeras, se llevan todo y nunca vuelven a aparecer, que generan efectos similares. A ver, uno puede colocar un nuevo administrador y en el momento en que va a entrar debe condicionar su recibo a que no están los libros, no están las cosas, no le están entregando, etcétera, etcétera, y puede inmediatamente, debidamente nombrado, gestionar ante la alcaldía local la representación legal. Una vez le entreguen a esa persona nueva la representación legal, la otra persona queda sin posibilidades de nada. Mientras esto sucede y la persona no quiere entregar, importante que el presidente del consejo, con acta firmada en ese caso particular, en mi opinión, por todo el consejo,
porque normalmente las actas del consejo las firma el presidente del consejo y la administración que funge como secretaria en las reuniones del consejo normalmente. Pero entonces, para evitarse problemas, una firma de todos los consejeros y que se radique ante los bancos para que no permitan el asunto correspondiente a manejos de las cuentas o que las congelen o lo que sea, mientras llega la nueva representación legal. Eso hemos hecho nosotros en varias copropiedades y hemos evitado la sustracción ilegal de dineros de estas personas que se vean en estas condiciones. Después de que esto pase y se bloquea a la persona, muy seguramente no solo no se resiste a entregar, sino que si se resiste ya no importaría porque uno entra a revisar. ¿Qué recomiendo en esos casos? Una auditoría. Sonia Gómez nos pregunta, y este caso es como bien complicadito. Tenemos una administradora hace más de 10 años y no se quiere ir. Un consejo nombró una nueva administradora y la señora no le entregó ninguna información, le hizo la vida imposible a la nueva administradora con algunos copropietarios. Finalmente la señora renuncia y ella vuelve a sentarse en el cargo de administradora y no se quiere ir. Bien, aquí hay varias cosas, incluyendo abuso del poder. Sí. Ustedes pueden acceder ahí a la vía judicial. Ojo con eso. Pero fíjense lo delicado. Eso que me están contando quiere decir que la persona vive en la copropiedad. Vive ahí. Ese es uno de los gravísimos errores que por eso yo les digo, no dejen administradores de la copropiedad, porque el problema es ese. Ahora, si el consejo la despide, ella ya no puede volver a fungir como administradora. ¿Qué tienen que hacer? Esto demuestra una vez más lo que les he venido diciendo. Se necesita personas del consejo que también entiendan de esto, que hagan valer su competencia, que hagan respetar la ley y que no se dejen manosear de este tipo de personas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? El nuevo consejo elige al administrador, solicitan inmediatamente. ¿Qué recomiendo para esos casos de urgencia? Hagan la reunión de consejo y elaboren el acta en la misma reunión, que solamente sea para destitución del uno y nombrar al otro, o decir que el otro abandonó o renunció, en fin, y nombran al otro. Cuando hacen esto, inmediatamente dejan firmada el acta. Y al día siguiente la persona va y tramita, porque entonces que mientras hago el acta, mientras no sé qué, y se me pasa una semana o dos. Entonces se hace en ese momento, al día siguiente se tramita. Hoy se hace de manera virtual. Entonces se allegan unos documentos que solicitan en las localidades y se manda por correo electrónico a un correo que ellos determinan allá y a vuelta de correo, después de cumplir los requisitos, ellos les envían el documento correspondiente que contiene el reconocimiento de la nueva representación legal. Una vez esta persona tenga la representación legal, sencilla y llanamente la otra persona no tiene por qué entrar a nada de esto. ¿Qué se utiliza? Por ejemplo, cambio de guardas en la oficina de administración. ¿Qué se utiliza? Inmediatamente citar a la asamblea extraordinaria con el propósito de poner en antecedentes y llamar a la orden a esta persona, etcétera, etcétera. Ahí, por ejemplo, como el doctor Franklin preguntaba atrás, hay obligaciones. En este caso es una obligación de hacer la entrega, de entregar los documentos, etcétera, etcétera. Se puede acudir al juez para que esto suceda, por ejemplo. Ahora, si se sustrajo cosas, podríamos acudir al derecho penal. Y si no quiere entregar las cosas, podemos acudir al proceso de rendición provocado de cuentas, que ustedes saben que con la estimación juramentada en la demanda del valor que esté obviamente soportado en la contabilidad o en la auditoría que se haga o algo, de que la persona está sin entregar eso, si la persona cuando le corren el traslado contesta su demanda no desvirtúa esa situación, pues será condenado a rendir las cuentas y después, si no objetan las cuentas que se le presenten o el valor que está no demuestra que es diferente, pues será obligado a pagar ese valor. Fíjense ustedes que todo conduce a lo económico, porque cuando ya es el asunto penal o algo, pues será para la cárcel o lo que sea. Pero cuando es el económico, entonces nosotros nos vamos por la rendición de cuentas y posterior ejecutivo para embargarle los bienes o lo que sea. Y cuando las personas empiecen a dar cuenta que le aplican la forma correcta, porque es que el problema de las copropiedades es que la gente hace lo que le parece, pero no lo hace de acuerdo con la ley. Estas charlas que está organizando la Cámara Colombiana de la Conciliación tienen ese propósito, de que puedan aprender un poco de cosas que les van a permitir desarrollarse bien dentro del desarrollo normal de la copropiedad. Entonces, estos mecanismos son los que hay que utilizar. Las personas cuando ya se ven en una condición diferente, que no pueden seguir manoseando y haciendo daños, tienen que o irse de la copropiedad o hacerse a un lado. Eso pasa con mucha frecuencia, pero toca tomar las medidas del caso.
Doctor Mauricio, se nos acaba el tiempo y siguen quedando muchas preguntas en el aire. Nos faltó el tema, por ejemplo, y lo están preguntando nuestros amigos que se están conectados en este momento, de los administradores que no fueron a trabajar y que están haciendo teletrabajo o trabajo en casa porque son personas que están en riesgo, o administradores que no están permitiendo el ingreso de personas ajenas a la copropiedad, pues por el tema de la pandemia. Nos están preguntando muchas cosas y creo que pues igual, doctor, nos toca darle continuidad en un próximo programa a este tema. ¿Usted nos acompañaría? Por supuesto, además agradezco mucho la participación de las personas y vean, por favor, denme un segundo para decirles algo. La copropiedad siempre ha sido, como lo dije en nuestro primer programa, la cenicienta. Busquemos aprender a hacer las cosas bien para darle el vestido adecuado, ponerle la zapatilla y volverla una princesa. Cuidémosla, porque los bienes de nuestra copropiedad son nuestros. Entonces debemos cuidarlo. Yo con el mayor gusto, ¿cómo se llama? Acompañaré a la Cámara Colombiana, a la doctora Adriana, que tan querida, pues me ha aguantado para todas estas cosas, y ustedes también, pero esto sí es importante que lo manejemos. Yo creo que va a ser 1 o 2 o 3 martes más los que ustedes dispongan, pero hay que aclarar todas estas dudas que son tan importantes, y además hay un tema final que quiero hacer, y una vez se los comento, para que cuando ya hayamos terminado estas cosas, si la doctora Adriana me lo permite, quiero en el último programa hacer un barrido explicándoles cómo se debe técnicamente manejar una asamblea, cómo se debe manejar el consejo, cómo debe ser la relación entre el consejo Importantísimo. Y cómo debe ser el trabajo del revisor fiscal. Cuando ustedes entiendan y aprendan eso, las copropiedades pasan a ser la princesa. Entonces hay que aprender esto. Eso lo quiero hacer al final, después si nos toca 1 o 2 o 3 más explicando todo esto, contestando preguntas, lo haremos con mucho gusto. Estoy a la disposición de la doctora Adriana, de la Cámara Colombiana de la Conciliación y de ustedes, pero al final sí quiero contarles eso porque sería supremamente importante que aprendan a manejar la copropiedad. Entonces, cuando es uno, y después el otro, y después el otro, y después el otro, terminamos conviviendo en paz a lo largo de unos años. Hemos vivido ya casi 60 años con una situación totalmente irregular, ya 70 años, porque no sabemos esto. Pues hombre, hagamos el esfuercito, que ahora sí podemos aprenderlo gracias a todas estas tecnologías para poder llegar a eso. Doctor Caro, ¿dónde lo pueden contactar? Bien, cualquier persona que necesite mi asesoría puede contactarme a través del correo electrónico mcaro58@gmail.com, que aparece en pantalla, a través de mi celular, el 315-375-3879. Y aquí, mientras sigamos conversando, espero no aburrirlos mucho, pero aquí seguiremos dándolo. No, doctor Caro, finalmente todas estas charlas nos ayudan mucho y nosotros apelamos a su conocimiento, porque de eso se trata en estos live. De eso se trata este programa, que las personas puedan hacer sus preguntas y aquí que en el aire sean absueltas por profesionales como usted. Y las personas nos están diciendo que nos organicemos para que en la próxima reunión tengamos las preguntas de una vez estructuradas. Sería bueno que ustedes, igual como sabemos, este programa se sigue retransmitiendo en Facebook, en el sentido de que pueden ustedes reproducirlo en cualquier momento. Vayan dejándonos las preguntas en el chat de la transmisión y nosotros se las trasladaremos al doctor Mauricio. Pero eso no quiere decir que si ustedes se conectan por primera vez al live el próximo martes, quieran hacer sus preguntas, no lo puedan hacer. Claro que sí, es un espacio abierto. Hagan todas las preguntas que tengan, que yo sé que de corazón y con todo el profesionalismo del caso, el doctor Caro nos las va a absolver. Muchas gracias a todos. Bendiciones y feliz semana. Gracias, feliz tarde a todos.